Y ¿cómo van? Este fin de semana concluyó la edición número 17 del Festival de Cine de La Habana en Nueva York. El filme escogido para cerrar la muestra fue Papa, Hemingway in Cuba, dirigida por Brad Garry y protagonizada por Giovanni Ribisi, Joely Richardson y Adrian Sparks. Esta es la primera película de Hollywood rodada en Cuba desde la Revolución de 1959. Cuenta como un joven periodista del Miami Herald se hizo amigo de Ernest y Mary Hemingway y por ello vivió de cerca el descenso de este monstruo de la literatura a la depresión y el alcoholismo, teniendo la Revolución Cubana como telón de fondo. El equipo multinacional de la producción trabajó en diferentes partes de la isla. Después de más de 5 décadas, un director estadounidense y actores de la meca del cine tuvieron acceso a locaciones reales, precisamente esos lugares donde Hemingway pasó unos años de su vida. El film será estrenado en salas comerciales de los Estados Unidos el próximo 29 de abril y para hablar de este tema invitamos al director y a su actor principal, Adrian Sparks. What's going on? A friend just called. You want a good story? Thank you so much. Gracias a los dos por estar aquí. Un placer, gracias. ¿Cuán importante es para ustedes tener esta pieza cerrando la edición número 17 del Festival de Cine de La Habana en Nueva York? Es muy importante. Una de las razones por las que yo sentía tanta pasión por grabar esta película en Cuba es que esta película, la historia tiene muchos personajes, Adrian interpreta el principal, pero Cuba en sí misma es uno de los principales personajes. Por eso no me imaginaba grabar esta película en otro lugar que no fuese Cuba. Pudimos ir al Festival de Cine de La Habana en La Habana y poder enseñárselo al equipo, a la gente que participó en la película y luego pudimos ir al Festival de Cine de La Habana en Nueva York y cerrar el festival. Fue una oportunidad y un final muy gratificante después de haber acudido a muchos festivales. Esta es la primera vez en décadas que un film de este calibre es rodado en Cuba. Y tienes gran experiencia en producción, así que entendías todos los retos que te esperaban. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo fue tener la oportunidad de filmar allí? En una palabra, fue mágico. Fue un camino largo, tardamos 2 años en obtener el permiso de nuestro gobierno para poder acceder a Cuba. Y luego también tardamos tiempo en obtener el permiso del gobierno de Cuba para poder acceder a estas localizaciones tan secretas como su hogar, que ahora es un museo, y otras localizaciones que él frecuentaba, como el bar Floridita o el Dos Mundos Hotel. Entonces, llegar ahí fue un proceso difícil, pero una vez que obtuvimos los permisos para grabar, nos dimos cuenta de lo complicado que era, porque había una gran escasez de infraestructura y también nos encontramos que aunque teníamos un gran equipo y un gran reparto, el 90% del equipo eran cubanos y aunque tuviesen tanta pasión, ya sabes que Cuba tiene una de las principales escuelas de cine en Latinoamérica. San Antonio de los Baños. Así es, sí. Tuvimos una gran experiencia, pero una de las cosas de la que nos dimos cuenta es que no estaban acostumbrados al ritmo de la producción de las películas de Hollywood. Trabajamos 14 horas al día y la verdad es que verdaderamente ellos lo lograron. Sufrieron un poco, pero al final alcanzaron el ritmo que necesitábamos para terminar la película. Adrian, antes de la entrevista me dijiste que has tenido una gran relación con el personaje de Hemingway. Lo has interpretado antes, pero esta vez lo hiciste en su casa real. En el lugar en el que él pasó algunos de sus últimos años. ¿Cómo fue la conexión que sentiste allí? La escena que estábamos grabando cuando Hemingway se sentía bloqueado como escritor, yo me encontraba en el suelo
en el mismo piso en el que en su momento Hemingway estaba. Y enfrente tenía la máquina de escribir, la verdadera máquina de escribir de Hemingway, que es la que utilizamos en la película, aunque después trajimos a trechos para recordar la escena, porque obviamente estamos en un museo y todo era sagrado. Cuando llegamos, nos encontramos con esta mujer con una actitud peculiar. Es una mujer que dirige y está encargada de la casa de Hemingway. Y ella se preguntaba, ¿quién es este hombre y quién se cree que va a ser con nuestro Dios? Y después de un par de días de rodaje, noté que se relajó y que era más abierta con nosotros. Y llegó el momento de la grabación con la máquina de escribir. Y la encargada llegó con la máquina de escribir de Hemingway y dijo, queremos que Adrián trabaje con esto. Así que usted pregunta, ¿cómo uno se siente? Y fue muy fácil experimentar este país que él amaba tanto y no tiene valor como actor. Amazing. Mr. Pettit Clerk, was there for the first El hombre que vivió esta historia en la vida real colaboró en los inicios de la producción and then he was not there with us any y longer. luego, lamentablemente, falleció. Big is to have ¿Cuán grande es tener su legado transformado en film para ti? Danny estaba involucrado en una primera versión de la película. Estaba protagonizada por Anthony Hopkins, que interpretaba a Hemingway. Los productores en ese momento querían grabarla en Portugal. Lo habían discutido conmigo y yo pensé y les dije que esto debería ser grabado en Cuba. Entonces, cuando esa película no salió al final, Danny después falleció, su esposa sufrió un terrible accidente donde perdió uno de sus brazos y se convirtió en una persona muy protectora de este proyecto porque era como el hijo de su esposo, era su proyecto. Entonces me tomó un par de años ganarme la confianza de ella con este material, y una de las cosas que era muy importantes para ella, para Wanda, así se llama ella, es que nos mantuviésemos fiel a la esencia y no cambiásemos la idea y no lo convirtiésemos en algo Hollywood, y que mantuviésemos la esencia, la experiencia de él, su contacto con Hemingway y cómo Hemingway influyó en él. Entonces, tratamos de mantener el espíritu de Danny vivo en este proyecto, presentando la historia verdadera. Es una historia hermosa. Adrian, tell me about the partners in crime. Adrian, háblame de tus compañeros de reparto. Talented and Joely Richardson, that is. So, El genial Giovanni Ribisi y Joely Richardson, que es en mi opinión una actriz muy auténtica, y en este film lo es más. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Well, Bob was real scrupulous in picking his cast on this. Éramos muy escrupulosos al escoger el reparto porque es un papel de alta calidad para el actor. Son personajes muy complejos, incluido el de Giovanni. Very complicated people. Son gente muy complicada. Y afortunadamente los tres congeniamos muy bien. Y fue una gran experiencia laboral. He pasado gran parte de mi vida en el teatro, donde tienes tiempo para explorar al personaje, desarrollar ideas. So to have the shorthand between Entonces, tener esta relación entre los tres actores, poder trabajar juntos entre los tres, in my mind it's really paid off. para mí no tiene precio. Porque recuerde, yo interpreté a Hemingway en One Show. Eso fueron 6 años haciéndolo por mi cuenta solo. Ahora tengo la esposa de Hemingway. Now to have Y ahora tener a este joven es conocer a Hemingway en otro nivel. Bob, hay un detalle de producción que me llamó mucho la atención. And it's the fact that you Tú, claro, porque tienes experiencia también como productor, sabes que debe ser recursivo.
En cierto momento tuviste que decir que este era un documental. ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue algo que le dijiste al gobierno de Cuba para poder tener el permiso de rodar? No el gobierno de Cuba, fue nuestro gobierno, el de Estados Unidos. La razón es que el embargo no dejaba realizar ningún tipo de actividad empresarial en la isla, ni que se gastase dinero allí. Una de las excepciones que tenían era para periodistas y directores de documentales. Entonces nosotros fuimos al Departamento de Estado con el guión, les presentamos el guión y les mostramos y les dijimos que esto era como un documental, era un docudrama como lo fue Lincoln. Y luchamos muy fuerte para convencerles de que esta película también preservaba la historia, las localizaciones y que era una causa que merecía la pena, era una causa artística y no un negocio. Y así fue como entró el componente de documental. Finalmente, Adrian, quiero preguntarte, debido a tu relación profesional con este personaje, quiero saber ¿cuál era la esencia de Hemingway? Si tuvieras que describirlo en una frase, ¿qué dirías? Wow. Es una pregunta muy difícil. Es muy complicada ponerle a él expresar cómo es él en una frase. En cierta forma, yo creo que es un hombre que nació en un siglo equivocado. Es interesante que nació en la cúspide de un siglo. En cierta manera, era un hombre del siglo anterior y en otras maneras, era un hombre del futuro. Esa fue la primera persona en entender el poder de la figura pública, de cómo si alimentas eso, incrementas tu público. Yo creo que invirtió parte de su vida y exploramos eso en la película, parte de su vida debajo de una máscara. Y el gran gozo de esta película, es quitarse y descubrir y saber quién había debajo de esa máscara y saber que es la primera película que trata este aspecto de todas las que se han hecho sobre Hemingway. Esta es la parte de su vida que más relacionamos con Hemingway. Entonces, explorar este nivel y saber quién es realmente este hombre y no la figura pública que él alimentaba es de otra forma de preservar la historia, es mostrar quién era realmente esta persona. Yo llevé One Man Show a Turquía supuestamente y íbamos a estar 6 semanas y finalizamos estando 6 meses. Es el ícono número 1 de la literatura estadounidense y ha tenido un impacto global que es muy importante. Que la gente se dé cuenta que hubo mucho tormento, que hubo mucho sufrimiento a la hora de crear esta maravilla que conocemos. Descubrir el jardín desde el cual todo esto provino es una manera de profundizar en el entendimiento del arte que él creó. Deb, what are you doing? This is a beautiful letter. Do you always read other people's mail? No, I saw the